Ahora sí. Hoy en Más Bien Comunicación, canal de streaming radio, en Biblioartistas Podcast. Sebastián Blutrach. Es un enorme honor tenerlo acá. Hay personas que no solo trabajan en el teatro, lo respiran, lo sostienen, lo cuidan como si fuera un organismo vivo. Y hoy tengo la enorme alegría y también el honor de recibir a alguien que para mí es exactamente eso. Sebastián Blutrach es mucho más que un productor. Es un hacedor de mundos, un puente entre las ideas y la escena. Alguien que hace posible que las historias sucedan, que se enciendan las luces y que algo nos pase como espectadores. Desde su trabajo en el Teatro Picadero y en tantos otros espacios viene construyendo un camino que une sensibilidad, inteligencia y una profunda convicción por el valor del encuentro teatral. Pero también, y esto es lo que más me conmueve, es alguien que eligió quedarse, apostar, sostener el teatro en momentos difíciles, como el de Cervantes, y alguien creyendo en ese espiritual y único ritual que concurre y ocurre cuando el actor, un texto y un público se encuentran. Hoy vamos a meter un poquito de mano en su vida y en todo lo que le enseñó el teatro. Ahora sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento que lo encuentren, Sebastián Blutrach. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mecha. Hubo un pequeño problema técnico, pero ya lo resolvimos. Sebas, vos venís de familia de productores, de artistas, de gente que se dedicó a esto. Contame un poquito de cómo es esta historia de hoy Sebastián con 57 años y un largo recorrido dentro del teatro. A ver, ¿por dónde comenzar? Mi mamá era gerente de marketing de L'Oreal en Argentina, mi papá era textil en Villa Lynch, Acá. acá cerca. Y en el año 76 deciden empezar a producir teatro y lo llaman a Carlitos Rottenberg, que tenía 18 años en esa época, y tenía el Teatro Ateneo, que en ese momento era cine, porque Carlitos era loco por el cine, no por el teatro. Y le proponen hacer teatro con un proyecto que se llama Parra, La vida de Parravicini, protagonizada por Pepe Soriano, y se sentaron en un bar los tres a ver cómo era el mundo del teatro, cuánto valía una entrada y cómo hacer estas cosas. Y en el 76 fue el debut teatral de mis padres y de Carlos en teatro. Como productores. Sí, Carlos como sala y mis padres como productores en el Ateneo, con Parra, con Pepe Soriano. A partir de ahí tuvieron una prolífica carrera como productores los dos hasta el año 85 más o menos, que mi mamá se fue a vivir a Madrid y mi papá a Venezuela. En esa época tuvieron el Blanca Podestá, el Teatro Olimpia, manejaron el Odeón, el Bau en varias salas. ¿Se exiliaron tus papás? No, fue una decisión personal. Ahí tenía que habían vivido en España. Mi mamá. Sí es verdad que durante la dictadura no era fácil producir. Yo tengo recuerdos siendo niño de eh, amenazas en las temporadas de convivencia, que estaban Lupi y Brandoni, que estaban prohibidos en esa época, o cuando estaba La Mala Sangre con Oscar Martínez, Solita Silveira, Lautaro Murúa, El Pato Contreras. Lo que ahí se amenazaba era con bombas de Gamexane o con amenazas telefónicas para abandonar el teatro. Recuerdo también cuando produjeron La Señorita de Tacna con Norma Leandro, en esa época que Vargas Llosas era de izquierdas. Y bueno, Otras épocas. otras épocas. Y bueno, yo que iba al colegio en colectivo, de repente me empezaban a llevar y a traer por las amenazas de la época: déjense de joder con el teatro porque tu hijo Sebastián que va al colegio tal, o tu hija Mariana, cosas
de la dictadura, que yo me enteré por supuesto más tarde, pero que sí me cambiaron de ir solo al colegio a que me lleven y me traigan, por ejemplo, ¿no? Estas cosas. ¿Tu hermana también se dedica a esto? Mi hermana, tengo dos hermanas, una más pequeña que vive en España, que es doctora en historia, y son las dos fueron o son bailarinas, porque eso no se deja de ser. Mi hermana Mariana, la mayor que vive acá, es coreógrafa, viene estrenando varias cosas ahora también, tiene una escuela de danza para chicos y bailó en la escuela de San Martín y fue parte de Núcleo Danza, que fue una compañía muy fuerte de danza contemporánea con Margarita Valli, Susana Tambuti, Inés Sanguinetti. Vos me nombras un montón de gente y pienso que tenés mi edad y digo, este hombre que vivió dos vidas. Bueno, y yo en el año 86 seguí un poco, me fui para España, en esa época jugaba al vóley, era jugador de vóley Me encanta. profesional, digamos, jugué en selecciones juveniles y en primera, y en esa época me fui a jugar a España, y cuando el equipo allá en España se quedó sin sponsor, me puse a trabajar con mi vieja en producción de teatro. Bien, está tomando un cafecito, no me quise aceptar las facturas que les fui a comprar con el día de lluvia. Gracias. Pero se cuida, evidentemente. Sebas, ¿cuándo dejaste de ser el hijo de los productores para ser el productor? A ver, mi papá cuando se fue a Venezuela, Acércate un poquito más. ya separados los dos, él dejó el teatro y volvió a la ropa y a lo que fue su primer trabajo y sus primeros emprendimientos. Y con mi mamá, la verdad que dejé de ser el hijo de Ana cuando volví a la Argentina, digamos. Vos viviste en España. Estuve en España del año 86 hasta el 96. ¿Eso fue una decisión tuya? Sí, sí, bueno, viste cómo son las decisiones en la etapa más adolescente, uno decide un poco. Hay muchas circunstancias que te van llevando. Yo con 17 años, mi papá estaba en Venezuela, mi mamá en España. Yo me quedé solo acá y bueno, muchos amigos jugadores de vóley en esa época iban a jugar a Italia, a diferentes lados, y dije, bueno, me voy. Y sin pensarlo mucho me quedé 10 años en Madrid. Madrid, qué lindo. Ayer se fue mi amiga, volvió a Madrid, mi amiga Laura de la Cárcova. ¿En qué momento de tu infancia vos recordás de haber estado detrás de bambalinas y haber visto alguna escena, algún actor, alguien? Sos un tipo muy nutrido para preguntarte. Así que, ¿qué cosa te sorprendió atrás de bambalinas alguna vez cuando eras niño? A ver, más que... Yo creo que lo que me dio estar alrededor de mis padres en esa época es la naturalidad de las cosas. Digamos, nosotros teníamos una quinta en Bellavista y compartíamos los fines de semana con Emilio Alfaro, con Beto Brandoni. ¿Marilina Roth estaba en esa época? A veces. Porque era la esposa de Alfaro. En una época, sí. Después estuvo casada con Cristina, que no recuerdo el apellido, que es la mamá de Horacio Rodríguez Larreta. Así mirá. que hasta compartí unas vacaciones a los 6 años con los hermanos Rodríguez Larreta. Mira vos. Cuando La vuelta de la vida. Cuando éramos niños. Y Cristina era una mujer muy hermosa y lo debe seguir siendo, ya están grandes como mi mamá. ¿Tienes mamá? Sí. Qué bueno. Está en Madrid. Y bueno, entonces todos, Beto y Marta Bianchi, Beto Brandoni, Emilio Alfaro, en su momento Lupi, Lautaro Murúa, El Pato con Leonor, Aleso, bueno, tanta gente, ¿no? Alrededor circulando que uno normaliza, y yo encima estaba en otra actividad, así que no muchas sorpresas. Sí me acuerdo que ya me agarró, no me acuerdo si tendría 12 años, por ejemplo, me iba con mis amigos al Blanca Podestá, a la parte alta de... ¿El de Corriente, de la calle Corriente? Sí, que ahí hacían La Señorita de Tacna, sí. Y salía Camila Pericé desnuda y íbamos con mis amigos a ver a Camila. Que era una bomba, Camila.
Anécdotas de chiquilines. La conocí en Nueva York a Y Camila. de Vos. otras épocas. Esto que vos decís de normalizar, ¿no? Está bien. Está bueno decirlo porque la idea de que existe este catálogo es que exista el catálogo de biblioartistas, POSCAD, de estos trabajadores del arte. Esta es mi ilusión, mi sueño, lo vengo haciendo hace 2 años desde que abrí el streaming, y que la gente también comprenda que esto es trabajo, porque el problema por el cual se me ocurrió hacer esto es todo esto que estamos viviendo, que no te voy a comprometer a hablar de política. Podemos, no tengo problema. Bueno, gracias entonces. Para que esto quede en el éter forever, para siempre, ¿viste? Es como me dijo Luisa, vos nos estás ofreciendo una especie de eternidad, algo así. Bueno. Hasta que se muera todo esto, supongo que pasarán 50 años, 60 años. Va todo tan rápido que no se sabe. Igual estas entrevistas quedan también en Spotify, así que la buscan ahí en Spotify, en Más Bien Comunicación, @másbiencomunicación. Y esto es un trabajo más, ¿no? Un trabajo que evidentemente vos lo mamaste de chico, y a pesar de que, como dijiste, hiciste otras cosas, te relacionaste con todos estos nombres que vos me tiras que para mí son hermosos, y que yo entiendo que hubo un momento en el cual hiciste así y dijiste, bueno, o me pongo directamente de verdad a producir o hago otra cosa. A ver, perdón, cuando volviste a la Argentina fue que empezaste a producir, o ya empezaste a producir. Mira, ya estaba trabajando en producción con mi mamá, con mi madre. Ya en el último tiempo hacía algunas producciones propias. Y cuando volví a la Argentina cambió el modelo, ¿no? En Argentina no hay el formato de subvenciones, y si uno no tiene dinero propio, producir es muy difícil. Así que me puse a estudiar y me recibí de kinesiólogo y de osteópata. Así que, muy bien. Sí, buscando otras alternativas porque no tenía plata para producir mis obras. Y mientras tanto iba generando proyectos en los que fui participando hasta que en el año 2004 mi mamá me acerca el texto del método Gronholm. Yo se lo... ¿Qué año? 2004. Ah, sí, yo la vi la obra esa con Pablo Echarri. No. Con el Puma Goiti, Jorge Suárez, Alejandra Fletchner y Martín Seffel. Y yo se lo acerco a Pablo Compel para armar una coproducción. Y fue una coproducción donde estaba mitad mi mamá y mitad Pablo, y como mi vieja estaba en España, yo llevé adelante la parte nuestra y me quedé con un porcentaje de eso. Nos fue muy bien, y ya a partir de ahí ahí también empecé mi vínculo con Veronese, y ahí le propuse después a Daniel hacer Gorda, el texto de Neil Labut, sí. También con el Puma y con Jorge. Y también le propuse a Pablo asociarnos, y fueron como 2 éxitos seguidos que me permitió arrancar y tener mi base de capital para empezar a producir y empezar a hacer mis proyectos financiados propiamente por mí. Estabas bien aspectado. Tenía que ser Sebastián Blutrach el productor. Ahora me va a explicar él, para mí uno de los productores más importantes que tenemos y más coherentes que tenemos, porque cuando le tocó dirigir el Cervantes en una época muy complicada, muy tremenda, que fue la pandemia, ahí te empecé a querer un montón, porque estábamos todos presos acá adentro metidos, y él empezó a producir con todo su equipo. Estaba Romina Chepe también ahí, que es un solcito, y Mónica Paisao. Y empezaron a producir ahí, y una de las cosas que, viste que yo, teatrera vieja, porque tengo 20 y pico de años en esto, me enteré que todos cobraban lo mismo y me flasheó eso. Y me pareció una propuesta donde le daban laburo a todos
todos cobraban el mismo dinero, todos se cuidaban, se testeaban, hacían, y nosotros que éramos el público atrás mira, te lo cuento y se me paran los pelos, podíamos seguir disfrutando del teatro porque fue una época muy complicada. Me asalté a la pandemia, pero ¿cómo fue eso para vos? No hace falta que aclare que en este mundo hubo una pandemia y que acá los teatreros tuvieron que inventar algo para poder seguir construyendo. Nos. Sí, primero fue un desafío poder estar al frente del Cervantes. Estar en un teatro público nos invita a ser idealistas, ¿no? Porque tener estos teatros fábricas como tenemos en Argentina, que no existen en todos los lugares del mundo, con oficios tan artesanales y con profesionales tan buenos, te permiten imaginar producciones que desde el sector privado son a veces imposibles de pensar. Pero la pandemia nos puso en el desafío y donde lo que pude detectar y le propuse en su momento a Tristan Bauer, que era el ministro de Cultura, Sí. es hay que generar trabajo. Ese era el principal objetivo. ¿Cómo hacemos para producir en pandemia y generar trabajo en un sector que estaba totalmente paralizado? Y ahí tomé la idea de, entre la pandemia, lo que fue la resistencia, hice un paralelismo con teatro abierto y propuse un concurso para elegir 21 obras cortas y poder ser filmadas. Y nos llegaron 1800 Yo mandé, textos, pero bueno. lo cual fue Perdón, se mandaron con seudónimo. con seudónimos. Claro, como corresponde. Lo cual nos llegaron 1848 textos, lo cual fue una locura, tuvimos que duplicar el jurado. Y ante el éxito de la convocatoria y también le propuse a Tristán que todos debían cobrar lo mismo y que no se podían repetir nadie Ay, de me ningún pareció una rubro brillantez. para generar 21 iluminadores, 21 escenógrafos, 21 vestuaristas, 21 directores y Claro, que directoras. trabajaran todos, los que no estábamos trabajando, o los que no estábamos, ¿viste? Yo También miraba de afuera. y ahí también con Tristán decidimos extender, no me acuerdo ahora si fueron 12 obras más para filmar en el interior. Cervantes es nacional, por más que Sí, tenga la sede en la calle Libertad, lo cual sí. dificulta mucho la federalización, pero había que hacer ese esfuerzo. Y, y la verdad que era muy difícil planificar porque no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia. Y también había una cuestión de mucho trabajo de negociación y de acuerdos con los gremios para trabajar en pandemia, de manera segura para todos. Así que fue, creo que hoy viéndolo a la distancia, un trabajo titánico. Una gran patriada fue. Mientras uno está en el medio del baile, solo se dedica a bailar. Así que, pero viéndolo a la distancia, me parece que fue espectacular. Creo que en 3 meses filmamos 21 obras dentro del Teatro Cervantes, con un equipo audiovisual que hubo que reayornar, reequipar y ponerlo en primera línea porque no lo estaba respecto de- del trabajo cotidiano dentro del teatro. Y todo el mundo respondió. A ver, todo el mundo, digamos, se estuvo haciendo y esto hay control de eso porque los protocolos nos permitían saber cuántas personas por día entraban y salían del teatro. Todo esto se hizo con alrededor de 100 trabajadores en total, cuando la planta del Cervantes son 360 más o menos. Eh, y la verdad que la respuesta fue genial, lo que me envalentonó a seguir después cuando se recuperaba la pandemia y ahí ya volvíamos a una cierta normalidad y hubo que reincorporar a todo el mundo en el teatro y estaba quienes habían puesto el cuerpo por demás y por de menos y fue también toda otra tensión a conciliar para darle continuidad, ¿no? Pero ese proyecto fue espectacular, las 21 obras están grabadas con mucha Están en calidad, YouTube, ¿no? están en YouTube, hay algunas, por ejemplo, como
la que dirigió Lore Vega, que Civilización, que la terminaron de reescribir un poco más larga para darle continuidad en una temporada en el circuito independiente. Y nada, fue una experiencia, la verdad que muy valiosa. De repente esas obras también las llevamos a la biblioteca para hacerlas al aire libre. A la Nacional. A la Biblioteca Nacional, y le hicimos al aire libre. Creo que fue en esas épocas, no es por colgarnos una medalla, pero No, dentro está bien. de lo que fueron los organismos descentralizados del Ministerio de Cultura, los que pudimos generar mayor volumen de trabajo, ¿no? Que era un poco lo que habíamos identificado con Tristán, que era lo más importante. Se veía de afuera eso. Por eso, yo creo que te escribí en ese momento Sí, agradeciéndote sí, creo que hicieras esto, porque se veía y era tan necesario. Yo entrevistaba en ese momento, hacía Instagram, en Instagram en vivo, y los artistas estaban todos muy mal, muy deprimidos, no sabían cuándo iban a volver. Y por otro lado, no solo no sabían cuándo iban a volver, sino que tenían por ahí planificado el año con actividades y obras, y se les cortó todo. Entonces esa salida al Cervantes fue una salvación, y también, a la vez... también para muchos fue la primera vez que trabajaron en el Cervantes. Ah, mira. Y eso también fue muy valorado, ¿no? Porque primero, al diversificar en la elección de colaboradores artísticos y de actores y directores, hubo muchos directores o directoras que por primera vez dirigieron el Cervantes, y ni hablar autores que, como vos bien decías, al ser seudónimos, Claro. nunca imaginaron que iban a Podían poder estar presentar una obra en ahí. el Teatro Nacional, ¿no? Y fue una gran gestión porque aparte yo tengo amigos en el Cervantes y tengo conocidos en el Cervantes, y todos hablaban y hablan muy bien de esa gestión. Tengo mucho cariño por el paso por el Cervantes, mucha gente muy valiosa, y, y bueno, no es un espacio tampoco sencillo para gestionar, pero sí muy gratificante porque esa sala es maravillosa. Enorme, hermosa, y es nuestra, histórica. Ahora arreglaron toda la fachada, ¿viste? Sí, de la gestión de Tantanian fue eso. Sí, sí, sí. Lived in bars and danced on tables, hotel strings and ships that sail. En 1997, Sebastián Luther se radicó en Argentina, donde comenzó a desarrollar una intensa carrera como productor, tanto en el circuito comercial como en el independiente. ¿Y por qué pongo esto? Porque creo que vos sos el que une esos dos lazos. Creo que vos sos el que empezaste así como a unir esas dos puntas, esas obras de teatro independiente que tenemos en Argentina, por si en el mundo nos están escuchando, y que por ahí son muy 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 buenas, y las traspolás al comercial. Yo quiero preguntar una cosa diferente. ¿Cuál es el valor de transpolarla al comercial? ¿Que la vea muchísima más gente? Mira, yo creo que durante muchos años trabajé con Daniel, con Veronese, con su Chekhov, después hicimos los Ibsen y algunas obras de Daniel. Y mi trabajo, cuando él me convoca, yo le digo, sí, pero sigamos trabajando en cooperativa, no rompamos este formato porque... Por cábala. No, porque es parte de la esencia de estos proyectos. Lo que yo voy a hacer dentro de la cooperativa es potenciar el volumen de trabajo, la exhibición, la monetización, La frase que ahora, la palabra que ahora se bueno, usa. la posibilidad de viajar y digamos, vos hablabas de que esto es trabajo, y esto muchas veces aparece en el arte, el trabajo por amor al arte. Y no es menor, porque nosotros en la Fundación Picadero hicimos encuestas y hay en el arte casi el 50% del trabajo es no remunerado, y eso es lo que se llama por amor al arte. Entonces hay una cosa vocacional que hace que muchos trabajemos en esto independientemente de lo que cobremos, pero lo justo es generar ingresos por el trabajo que estamos ofreciendo. Entonces
yo creo que los proyectos uno los tiene que hacer porque te gustan, porque te motivan, y después, una vez que los haces y tenés un proyecto de calidad, ver dónde es la mejor explotación y dónde podés conseguir mayores recursos para todos los que generamos ese trabajo. Entonces, el teatro independiente en Argentina es de calidad, Mucha. y no todo el mundo va a salas porque independientes por las comodidades que ofrecen o por desconocimiento. Ahora todo ese circuito está mucho más abierto, estoy hablando de 15 años atrás. Y me parece que quedó demostrado que el buen teatro genera convocatoria, ¿no? Más allá de si los actores son famosos o no. Y todo esto también me viene de mi época de trabajar en España, donde el sistema es totalmente distinto de producción, donde vos podés sin plata o sin capital eh, acceder a subsidios y a ayudas del ¿En Estado. España? Sí, No de sabía. manera mucho más importante que las de acá, digamos, lo que sería Proteatro y INT respecto de los subsidios que podés acceder en España son migajas, por decirlo sin ser despectivos. Entonces vos podés hacer espectáculos mucho más arriesgados dentro del circuito privado, porque una parte están subvencionados por el Estado. Entonces, desde la empresa privada, del emprendimiento privado, vos podés mixturar proyectos más no tan populares, porque tenés una parte subsidiada, y indagar también y generar que sean exitosos posteriormente, pero no necesariamente con una figura o no necesariamente con una temática popular. Entonces eso también creo que me dio background El gran aprendizaje. para después pensar y cómo pensar, trasladar, que lo hice sin pensar, no era como un objetivo en sí mismo, ¿no? Pero desde que dirigía el Metropolitan y empecé a programar los lunes Estado de Ira, como una primera llamita de cómo los espectáculos del circuito alternativo o del teatro público empezaban a circular por los teatros privados, ya cuando tuve el Picadero y empecé después de Forever Young con una doble programación donde tenía Sonata de Otoño y Traición de Pinter, con 4 funciones cada una, compartiendo la sala, y fueron también los principios de lo que hoy llaman la multiprogramación. Claro. Que hay en las salas, ¿no? Y aparte te teatro de lunes a lunes, es impresionante. Bueno, eso es una necesidad de subsistencia. Sí, igual sí, pero igual eso antes no pasaba, y por otro, bueno, pero pensá que es una obra, no es solo el Estado de la Unión de mi querida amiga Elena Wexler es el que va de jueves a domingo. De viernes a domingos. Pero he tenido obras de jueves a domingos, cuando hice La Madre con Cecilia Roth, o cuando estrené la última sesión de Freud con Machín. 300 localidades tiene el Pica, ¿no? 260. Y la verdad que terminé armando una estructura técnica muy completa para poder absorber tantos espectáculos, y un equipo técnico donde hay 4 maquinistas, 3 técnicos de luces, un técnico de sonido y un jefe técnico que coordina todo eso para que puedan convivir tantos espectáculos. Es decir, no solo hay mucho trabajo, sino que hay una inversión de estructura para poder soportar eso, y de personal capacitado para poder hacer convivir tantas compañías, ¿no? Lo cual lleva a todo a un nivel de riesgo más alto, pero bueno, si sale bien también encuentro un modelo sustentable, ¿no? Porque el Picadero no recibe ninguna subvención. Hay un montón de preguntas que se me adelanta Blutrach. Hay preguntas de confianza que diría: ¿por qué a Sebastián Blutrach le decimos Sebas y por qué al Picadero le decimos Pica? Como si fuera algo recontra intimista. ¿Por qué es tan querido el Picadero? Y nos vamos a meter un poquito ahí, porque esperá que voy a buscar por acá, que lo tengo. En el año 1980
el 21 de julio de 1980, se fundó el Teatro Picadero. Creo Sí. que sí, fue Guadalupe Noble y Antonio Mónaco, ¿no? Muy bien, estamos en la cierta, mira, acá sí sirve. Hola, ¿estás escuchando? Ahí está. Hola, ahí está. Antonio Mónaco y Guadalupe Noble. crearon el Picadero ahí en el pasaje Enrique de Sánchez Discépolo. Es hermoso, como está ahora es divino, como está ahora es entrañable. Estas cosas bueno, yo tengo un amor por el teatro que me viene de los 11 años, que Eleonora Wexler lo sabe, porque fue la primera obra que vi en mi vida, fue Annie. Ah, mira. No, y no tenía un centavo mi familia, Sebas. Entonces, mi mamá se enteró que estaba Annie. Yo había visto los castings por televisión, ¿te acordás de esa época? Y bueno, vos eras chico como yo, así que no sé si te acordás. Y mi mamá sacó la entrada, que me acuerdo que le pidió la tarjeta de crédito a una amiga y la sacó en 3 cuotas. Y entré solita, mi mamá me esperó al lado. Esto se lo conté una vez a Leonora y a Noé, que también es amiga mía. Y y bueno, a partir de ese momento eh, me enganché, me enamoré y estudié y hice actuación hasta los 20 y pico de años, y después estudié periodismo y me dediqué a esto. También escribí este libro que lo tengo acá para regalar, Linaje, eh, que pretendo en algún momento que sea una obra, pero pues, lo traje para regalártelo. Bueno, muchas gracias. Y porque es una historia muy especial, es la historia de una hija con una mamá con obesidad mórbida, que sería mi madre. Ahí está. Y tengo acá la foto de mi madre porque todo esto no lo hubiese puesto si no hubiese sido por ella. Igual no se enteró, por ahí me decía, uy, gastaste un montón. Eh, pero la realidad es que el teatro tiene un lenguaje que es único e irrepetible, y que cada función es verdad, es única, irrepetible y es diferente. Y uno admira mucho el rol del productor. Y después seguimos con la historia del pica, porque a mí me interesa por qué agarraste el picadero vos. Pero, ¿qué hace un productor? El productor, viste que está el productor ejecutivo, viste como estudié, y el productor artístico, ahí está. Pero se confluye. Hola, Depende de cada... hola, ahí está. A ver, la producción Hola. es un oficio que se puede ejercer de diferentes maneras. Puede estar quien solo sea el productor capitalista y pone la plata para que un proyecto se haga adelante. Puede haber un productor artístico o puede haber un productor ejecutivo, que el ejecutivo es quien ejecuta lo planificado por ese productor artístico, ¿no? Eh, El productor artístico es el que consigue la silla de época, el que... no, ¿Es no, eso? no, no. En mi caso, o por lo menos voy a contarte cómo es mi trabajo. Yo, El trabajo hoy, pero cómo empezaste también me bueno, interesa, pero ¿eh? a ver, empecé siendo productor ejecutivo y haciendo producción técnicas en giras, desde cargar el camión para salir de gira, a colgar luces, a hacer lo que, nada, en teatro hacemos todo de todo. Para ser productor está bueno pasar por todos los rubros porque después uno tiene que discutir artísticamente con todos y nada, y tenés que tomar decisiones porque el presupuesto es finito, entonces tener criterio para tomar esas decisiones habiendo estado en el terreno es más fácil. Eh, o por lo menos nadie te puede mentir o contar Claro. algo que no es. Indicar lo que sabes hacer sería. No, bueno, decir, bueno, necesito 80 focos, pero ¿por qué? ¿Para qué? No, tenemos Claro. 45, ¿por qué necesitas 80? Porque 80 sale una fortuna y la verdad que prefiero tener un mejor vestuario o hacer más publicidad o no sé, hay un montón de rubros donde uno tiene que encarar. En mi caso, el trabajo mío hoy empieza de cero. Es leer, buscar qué obra quiero hacer. Una vez que la detecto, conseguir los derechos, pensar quién la puede dirigir y armar un elenco y un equipo artístico. Pensar cuál es la imagen
lo que sería la comunicación visual, una estrategia de campaña de prensa, en qué momento estrenar, en dónde, cuánto invertir. Es muy creativo. Es muy creativo, es muy Divertido también. divertido, vas cambiando de equipos de trabajo todo el tiempo, por lo tanto no es monótono, interactúas con mucha gente. Y también es muy difícil en el sentido que por más que hagas todo bien, no significa que te va a ir bien, porque después viene el público y define, por ahí hiciste lo que a vos te interesa contar, al público no le interesa Ver. recibir, Ah. entonces tenés que encontrar ese equilibrio, ¿no? En donde, y no todas las, digamos, cuando uno hace de esto una profesión y estrenás una o dos producciones todos los años, no todos los años encontrás esa obra que te moviliza como te puede movilizar, como otro proyecto que puede estar muy bien y muy correcto y ser interesante, pero siempre hay hitos de obras que decís, esta la quiero hacer por un motivo o por otro, ¿no? ¿Y hay obras que compensan otras? Ponele que vos Desde agarras y lo- decís, sí, desde desde lo lo eco- económico. O sea, debo decir, yo sostengo esto porque quiero que esto esté. Y a mí me interesa esto. Tan genuino. Mira, yo hace tiempo que dejo de evaluar los proyectos individualmente. ¿Los bancás los proyectos? ¿Los bancás en tiempo? Depende, cuando no tiene sentido, no. Digamos, ¿Y sí. cómo es el sentido? Y hay veces te das cuenta que no le interesa a nadie y que no, el capricho no sirve, ¿no? Hay una frase, creo que es de Rani, que decía: en el teatro no se agoniza. ¡Ay, qué bueno! Digo, no hay nada más difícil para un equipo de trabajo que hacer una función y tener 20 entradas vendidas, ¿no? Y entonces estar generando invitaciones para que la sala se vea bien, ese no es nuestro trabajo. Entonces, cuando uno hiciste algo bien o estás contento con un hecho artístico pero no tiene respuesta, uno tiene que no ser cabeza dura y dejarlo. El productor usa mucho el sentido común. Bueno, deberíamos, a veces nos enamoramos y sostenemos de más algunos proyectos. Yo como periodista miro desde afuera lo que hacen, ¿eh? Mm, No te creas. Y hay algunas cosas que... El picadero, la programación del picadero, la que programa Sebastián Bluchot, tiene un color y determinadas obras que casi siempre son gol. Fuerte Bueno. al medio, como le digo yo. Bueno, me parece que ese fue un trabajo que se fue construyendo, ¿no? En estos años. Es fundamental para poder hacerlo ser productor de algunas de las propuestas que le van dando eje y después por afinidad y por gustos uno se va acercando a determinados artistas que, que han hecho cosas maravillosas, como puede ser Lore Vega con Imprenteros, o ahora con las chicas de Piel de Lava y Parlamento, o haber tenido la suerte no, el hecho de haber producido la última sesión de Freud y tener un machín Hace un montón de tiempo. un montón de soberbio tiempo. que la gente quiere seguir viendo, o no sé. Te pasé la de la crítica de Einstein, Sí. porque me encantó. Sí, bueno, Relatividad. es una obra que para mí es hermosa y no terminó funcionando bien. Pero no, es muy buena. no es que fue un fracaso, pero no fue un éxito y bueno, tuvimos menos tiempo del que me hubiera gustado. Y después, bueno, estoy siempre atento porque además llevo muchas cosas a España, entonces tenía vínculos con Sebas Escurra y Emiliano para traer el brote. El brote es buenísima, El yo la brote vi está- 3 veces. Eso A Emiliano Benesi lo amo porque es un amigazo. Y fui a ver Astor, ¿la viste? sí, Ah, impresionante lo que hizo Emiliano. Pero es un pequeño engendro ese chico, todavía no cumplió 40. sí, es muy talentoso. Y después pasan algunas cosas Está el brote ahora, sí. en el picadero, gente vayan a verlo. Después, bueno, también fui construyendo un vínculo con Mariano Tenconi y Caro Castro, Blanco. que tienen propuestas siempre muy interesantes. ¿Hay una temática que te gusta más, Sebas? O sea,
A ver, hay proyectos que me gustan más. Yo qué sé, a mí me encanta. En este caso son unipersonales, pero ver a Andrea Garrote en Punto Honor me encanta y la puedo ver Tengo que ir a las verla. veces que sea. O el trabajo de Juli haciendo Silverberg, haciendo Prima Facie es Sí. superlativo. Eh, nada, voy a Pero encontrar. son como temáticas costumbristas, o sea, son temáticas Bueno, que cualquiera se puede identificar. Me da la sensación, como el Estado de la Unión, bueno, el yo creo. de Gonzalo y Eleonora, también cualquiera se puede Yo creo que el identificar. teatro Más yo que me acabo de divorciar. tienes que generar empatía, ¿no? Empatía e identificación es la base de la comunicación, ¿no? Cuando haces algo muy distante del público no suele funcionar, ¿no? Tenés que acercar a la gente a lo que sucede arriba del escenario y que esa experiencia la puedas trasladar a tu propia experiencia para que la obra te pegue de una manera más fuerte, ¿no? Eh, También me pasa, por ejemplo, hace poquito estrenó Teo López Pucho, lo de Problema Uno, es un espectáculo sobre matemáticas y música. Teo, yo lo conozco, primero lo conozco por el alumno del Pestalozzi donde iban mis hijos desde chiquito, segundo es el hijo de López Pucho de los Lelutier, tercero es el músico que reemplazó a Ian Schifres en La Vida Extraordinaria o en Quiero decir te amo, así que lo veía viendo en el Picadero y de repente me viene a contar que va a ser un espectáculo sobre matemática y, no sé, y dos pibes de sub 30, digo, sí, vengan. Y hoy en día estrenaron y tienen más de 1000 entradas ¿Les gusta? vendidas. ¿Gusta? Sí. Bueno, pero ves que tenés una mirada, una lógica ahí Bueno, que pero Bloom... también hay otras cosas que no funcionan. No, si tuviéramos la varita atada, seríamos nada, millonarios, ¿no? Pero yo Pero creo que hay algunas producciones que están en el Picadero, uno va al Picadero y sabe que generalmente... No recuerdo haber visto algo que no me gustó. bueno, eso sí es un trabajo, una construcción que genera un circuito de gente. Y a la vez que vas a ver, por ejemplo, vas a ver el Picadero y no vas a ver esas obras raras que vos no la entendés. Tampoco son obras básicas, pero no son obras extrañas que vos decís de dónde la agarro. Bueno, me parece que Tampoco ya voy a ver obras extrañas. cada espacio, Después de 22 años me lo permito. por supuesto, cada Ah, espacio hace una propuesta y yo creo que el Picadero tiene una cierta coherencia con las mm. propuestas que va haciendo, un piso de calidad que se va respetando. Y también trabajamos mucho para todo lo que rodea la propuesta teatral, ¿no? Que llegues, que te puedas tomar un vino, que Sí. puedas comer, que estés Qué en... lindo ese lugar que armaron allá en... es un restaurante. Sí, Muy bueno. que puedas estar a Una gusto. copita. ¿Cómo es que toma? Una perol. Una pero. Así que me parece que todo eso hace un combo que te lleve a hacer Una salidita. una salida linda, ¿no? Y que sea un lugar de encuentro, que puedas charlar antes o después de la función, cenar. Y está funcionando, la gente lo elige, lo identifica y para Lo quiere ya lo el quiere, pica. sí. Y para mí fue una responsabilidad porque el ¿Vos pica... estás a cargo de todo? O sea, Sí. también el restaurante, la terraza. Ahora no la estoy trabajando la Pero, está terraza bien, pero en porque un momento lo hicieron. sí, eso fue un auxilio en épocas de pandemia. Qué bueno. No económico, No, no. sino para Seguridad. volver a encontrarnos, en esa época imagínate que no había lugares para hacer música. En la terraza para 50 personas estuvieron Susana Rinaldi, Rita Cortés, Sí. Ligia Piro, Liliana Herrero, Falú. Yo fui en pandemia a ver Y me, a Rinaldi. y me estoy olvidando de gente, todos artistas muy, muy importantes. Y, y el Picadero siempre fue una responsabilidad, porque el Picadero es un teatro mítico más que histórico, porque estuvo más tiempo cerrado que abierto. Cuando viene la bomba en el año... Bueno, hablemos de eso porque yo fui a una reinauguración del Picadero en el Teatro Abierto de 1981. Los dramaturgos Dragón, Gambaro y Cosa lo abren, ofrecen teatro abierto Mm, y es verdad que en el momento en que cantaba Sinatra explotó. bueno, explotó, fue un atentado.
A ver, Teatro Abierto es el primer movimiento de resistencia cultural durante la dictadura, lo cual eh, era peligroso para la vida y la integridad de las personas que formaban parte. Nace porque no hay ningún autor nacional programado en los teatros públicos. Cuando se presenta la temporada del San Martín y no hay ningún autor nacional, el director dice ¿por qué no hay? Y entonces Dragún, Cosa, Griselda Gambaro, Gorostiza, Somigliana, Pacho O'Donnell, Alaca, Ida Bornik y tantos otros conforman Teatro Abierto y se hace esta presentación de 21 obras cortas que se hacen 3 por día, que es lo que yo tomé de modelo para el concurso del Cervantes. Ahí toda la comunidad teatral, artistas, escenógrafos también se ponen en función de ese proyecto. Y el día que Frank Sinatra cantaba en el Luna Park, a la noche ponen una bomba de la Marina, las bombas incendiarias, y se quema el picadero dejando solo la fachada. Ahí Teatro Abierto se ofrecen un montón de teatros a darle continuidad y terminan en el Tabarís, que era como la contracara, un teatro muy popular donde estaba Jorge Corona haciendo revistas, no tenía nada que ver con la propuesta política o de resistencia que se planteaba en Teatro Abierto, entonces se quería mostrar que era mucho más amplio que un nicho de subversivos, por decirlo de alguna manera. Y siempre Carlitos Rottenberg, que estaba ahí, Carlos Petit como empresario, pero ya estaba empezando el traspaso del Tabarís a Carlos, siempre me contaba que cuando se firmó el acuerdo, dice, bueno, y los bomberos van a Bordero, pusieron. Me emociona mucho porque me imagino ese momento y me imagino el haber querido hacer la resistencia, ¿viste? Y no haber podido. Y después, que no sé cómo fue, a ver si vos la tenés la historia. Yo me acuerdo que una vez me invitó a la reinauguración Gastón Breyer, que era un escenógrafo. Yo ya estaba ahí metida en el teatro. Creo que fue en el 2000. En el 2000. Claro, pero vos ya estabas ahí, ¿no? No, en el y era así, yo tenía que bajar. Sí, en el 2000 y después otra vez pasó algo. En el 2000 se reinaugura como teatro porque después se recicló como estudio de grabación de programas de cable, no sé qué. Sí. En el 2000 se reinaugura como teatro, había un empresario teatral que también hoy es autor teatral que se llama Lázaro Drosnes. Sí. Y reinaugura el Picadero en el año 2000 con el Pelele, con la Banda de la Risa y con Cuatro Vientos haciendo una propuesta para chicos. Yo me acuerdo que había que bajar no me acuerdo muy bien. Yo fui a verlo y no sé por qué, no sé si fue una cuestión de gestión, un problema de crisis económica, pero en el 2001 vuelve a cerrar. Y otra vez estaba derruido porque yo me acuerdo que pasaba por ahí. Bueno, estaba todo. Después ahí cierra, vuelve a hacer un estudio de grabación hasta que lo vende, lo compra una empresa constructora que desarrolla todo el edificio de la esquina. Sí. Y compra el Picadero para sumar metros a la torre y tirarlo definitivamente. Sí. Hay una ONG que se llama Basta de Demoler para la demolición del Picadero. En ese momento Hernán Lombardi era ministro de Cultura en la ciudad y se suma junto con Patrimonio a negociar para que no demuelan el Picadero y le terminan cediendo a la empresa constructora, no me acuerdo si son 1.500 o 3.000 metros más, perdón, para construir. Es la indignación. No, para construir y con el compromiso de reinaugurar el Picadero conjuntamente con la torre. Ellos empiezan a hacer la obra en el Picadero y ahí es donde llego yo, porque ellos no sabían qué hacer. ¿El héroe del Picadero en el 2012? En el 2011. Ah, mira, está mal. Ella tiene mal. Está bien. Inauguré en mayo del 2012, pero yo me meto y tengo que hacer toda la obra. ¿Hiciste esos 2 pisos? O sea, la planta baja y arriba. La estructura ya estaba, pero no había nada. Yo hice todo lo que es la escenotecnia, la ventilación, el agua, todo, digamos. Claro, la obra que hacer entera. toda la obra. Había... ¿Son 3 pisos el Picadero? 3 pisos, sí. Y hicimos rubro por rubro. No lo hice con empresarios. Me tenés que llevar un día a conocerlo entero porque no lo conozco entero. Cuando quieras. No lo hice con una empresa constructora, sino que contraté yo
rubro por rubro. Muy bien. Así que me recibí de maestro mayor de obra. No, no esperaba menos de Sebastián Bruta de vos porque sos el elegido. El Picadero no es solo un teatro, es un símbolo de memoria, resistencia y persistencia del arte en Argentina. Es, o sea, a cañones. Hoy en día, no, pará, otra. ¿Cuál fue la mejor? Te comprometo con eso. ¿Obra del 2025? ¿En el teatro? ¿En el tuyo? Habla de taquilla, porque así no te comprometo. No, de taquilla no sé. A ver, ¿Qué temática más le importó a la gente? Ahí está. Yo vi y tengo una. No sé, a ver, a mí como propuesta que me movilizó a mí Prima Facie me parece un texto maravilloso, pero fue muy gratificante la experiencia de la madre con Cecilia Roth. La madre que encima fue más popular después. Más o menos. ¿Qué no? Sí, dale. Empezó a cortar un montón de ticos una vez que le... Siempre pasa lo mismo con este señor. Empieza a señalar y ¡bloom! No cambió mucho, se le dio más notoriedad, porque también, viste, está tan dividida la sociedad que las peleas no suman, las peleas siempre restan las peleas. Pero bueno, ahí sufrimos, primero Cecilia sufrió un ataque de parte de Milei, del secretario de Cultura. Después yo salí a defender la postura de Cecilia. Qué orgullo nosotros los amantes del teatro, que cada vez que tocan a uno saltamos encima y empezamos. Todos somos rotos, ¿viste? Como pasó con Lali. Yo a Lali la conozco y también, o sea, tocaron a Lali, pon a defender. Todo. Es como que cuando tocan la cultura, ya sé que no son todos así, pero cuando tocan la cultura salen desde yo que soy una periodista independiente hasta gente importante que lo banca, los banca. Yo creo que primero el presidente no está para insultar ni agredir a nadie y el secretario de Cultura menos. Eso para empezar, y desde ya eso es repudiable. Y después tampoco creo en la defensa ciega, digamos, ¿no? Porque tampoco tenemos derecho a decir cualquier cosa. Pero está claro que no encuentro, sí entiendo o trato de entender los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo, para no personalizar en nadie, se mete con los artistas. Sí, bueno, este Poder Ejecutivo. Sí. Porque aparte yo lo que creo es, no tiene tamiz, pero también si lo pensamos juntos, Seba, estamos en el 2026, esto va a quedar para la posteridad y estamos en un gobierno en Argentina de derecha, y lo que creo es que este poco tamiz que tiene, intenta o cree que si calla, la gente no va a pensar. Y hay gente que piensa diferente y también creen que los artistas mueven masa, que es verdad. Es verdad que los artistas mueven masa. Mi criterio es, el artista está parado arriba del escenario y hay 300 personas que lo están escuchando. El que sigue a esas 300 personas, como cuando fui a ver un par de recitales de Lali, porque tengo una amiga que es la vestuarista. Toda esa masa yo sé que muchos la han votado, pero cuando Lali habla, y supongo que algo inocula, ¿no? A mí me parece que la ficción tiene mucho más poder para llegar a la sociedad que el artista cuando habla como persona. Sí, está bien. A través de la ficción es mucho más potente el discurso que cuando uno, no sé, Cecilia Roth, Pablo Echarri, o Florencia Peña, o Dolores Fonsi, o quien sea, o Franchella también, digamos, cada uno desde su posición dicen algo, ¿no? Yo creo que lo que pega es la ficción, lo que uno cuenta en una historia. Bueno, yo creo que la película Belén, ponele, ha llegado a
Casi ganar el Oscar. Pero Bueno, bueno, Prima Facie como teatro también, ¿no? pero más fácil la tengo que ver y la voy a amparar. Always one foot on Confío en tu the criterio, Sebastián Blutrach. ground, and by protecting my heart truly, Sebas, y tus viejos, I got lost ¿tus viejos qué dicen de vos? ¿Tu papá vive o no? No. ¿Y qué hubiera dicho tu papá? Supongo que estaría orgulloso. Me da pena que no haya podido vivir más por acompañarme y acompañar a mis hijos. Eso me da tristeza. Con mi mamá tengo un vínculo muy particular. No dice mucho. Sé que está orgullosa, pero no me dice mucho. makes my heart Ahora vos estás en la otra escala en que tus hijos quizás, o sea, estén orgullosos. Bueno, me encanta, sí. Me encanta hablar con ellos. Les gusta lo que hago. Mi hija es deportista y kinesióloga, está en otro Bueno. baile. Pero Ya- kinesióloga como el sí, papi. como la madre, más que como el papi. Ya. Y juega al hockey, juega en la primera de Jeva, es muy buena deportista y le encanta. Y mi hijo se recibe ahora en junio en Madrid, está estudiando en la Complutense de filósofo y politólogo. Mirá. Así que él es más teatrero y charlamos mucho, la pasamos bien. just to break my own fall, just to break my fall, just to break my fall. Emocionas, Sebastián Blutrach. ¿Qué? Emocionas. Yo amo a la gente que es muy pasional. Y una de las cosas que veo en vos es que sos así, como muy... Y tenés pasión por el teatro, que es lo que también me apasiona. Get better, 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 better. ¿Sos pasional? Puede ser. Una vez Carlitos Rottenberg, con quien charlo siempre mucho, nos conocemos ya desde... Imagínate, te contaba esto del Ateneo, Carlos tenía 18 y yo tenía 6. Y Sos muy joven vos, Sebastián, por haber hecho todo lo que hiciste. Y Yo era- digo Emiliano Denisi, pero vos también. iba a ver el Chanchito Picarón al Ateneo y después a la noche daban parra en teatro. Y Ay, Carlitos bueno. me dice El una Chanchito frase, Picarón. vos decís de pasión, y Carlos una frase que me gusta que dice, no, el picadero es la prepotencia de trabajo de Blutrach. Claro. Bueno, por ahí prepotencia, pasión, yo qué sé. Y a la vez, o sea, Una mezcla. Sí sé que hay que mantener ese teatro. sí sé Tienen que 300 localidades, o sea que no es que es un teatro que tiene 1000, Y el- pero vos tenés una estructura que me la acabas de nombrar, enorme para mantener y en el ahí. picadero entre el restaurante y el teatro trabajamos 40 personas. Muy bien, mucho trabajo le da, muy bien. Está muy bien. Bueno, es un equipo, ¿no? Nos cuidamos todos. Eh, A mí, como yo digo que mi rol de empresario es hacer que todo funcione bien para que todos sigamos teniendo trabajo. Muy bien, muy bien. Sebas, ¿te da vértigo esta realidad? Me asusta, a veces dejo de escuchar porque siento que no... Hay épocas, ¿no? Digamos, hay mandatarios, ¿no? Políticos que uno puede no gustarles, pero podés discutir, podés seguirlos. Lo escucho a Trump y no entiendo, lo escucho a Milei y no entiendo, escucho a tantos otros, no es solo lo que nos Mandatarios. pasa acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de repente las barbaridades que dice Trump en plena guerra y cómo le renuncian los jefes del ejército de carrera, y me da miedo que ese tipo esté manejando tanto poder, y me da miedo que nuestro presidente sea un chupamedias tan aberrante de ese ser. O se tuvo que poner los dos pies en un zapato cuando amenazaron con Irak, creo, o Irán o Irak. Sí, bueno, Amenazó. no sé qué pasará. En cualquier caso, me gustaría que se recupere un poquito el derecho internacional, algunas normas de convivencia, a pesar de que no estábamos en el mejor momento.
de la humanidad, siento que estamos en un momento bastante feo, eso sí. Yo quisiera que nos traten bien a los periodistas. Gracias a Dios me dedico al teatro y a la literatura. Bueno, pero porque eso es en el medio... es muy, muy cruel. Esta mañana escuché a Mercedes Nielsen que estaba siguiendo a uno de los que le prestó plata a un mandatario, Adorni. Ajá, bueno, ahí está, ahí lo dijo Sebastián. Y el estrato, por Dios, a una periodista como ella, a mí me dolió. Y siento que, bueno, que estoy bien acomodada acá en teatro y literatura, la paso bomba, porque es muy cruel. Y por otro lado, me gustaría que exista mejor lenguaje, porque estamos siendo vistos por todo el mundo. Ayer se fue mi amiga Laura de la Carcova, volvió a Madrid. Me dijo, Meche, vos no sabés lo que piensan los españoles de nosotros, los argentinos sería, ¿no? Es muy duro lo que nosotros vivimos acá, muy duro. Y lo aguantamos, y se sigue aguantando, y no sé hasta dónde, qué sé yo. Sebas, ¿hacemos un zapping y cerramos? Dale. ¿Qué es un zapping? Ah, me dijiste que sí. El que dice que sí, chao. ¿Cómo te definís? Sencillo, transparente, Sincero. sí, auténtico, sensible, no sé. Pero esa ¿De es qué mi signo sos? esa es mi percepción, lo que genera afuera debe ser otra cosa. ¿De qué signo sos? Acuario. Ah, mira. Cuando aparece la nostalgia, ¿qué hacemos? Soy bastante melancólico, me zambullo en ella. Cuando la gente te ve, ¿qué piensa? Yo puedo pensar bien, pero ¿qué piensa la otra persona? No sé, me di cuenta que... Lo que sí me di cuenta es que con el paso del tiempo y cuando uno ocupa lugares, no le caes bien a todo el mundo. Y eso me sorprende, pero... A mí me gusta que me quieran, pero no me quiere todo el mundo. Y eso tiene que ver con ocupar espacios, me parece. ¿Tenés enemigos? Supongo que sí. Qué lindos ojos que tenés, ¿eh? De color miel, ¿no? ¿Vivís donde te gusta vivir? Lo intento. Me pasa que en la vida el equilibrio, ¿no?, es lo más difícil de conseguir. Entonces de repente dice, ¿te gusta tener un teatro? Sí. ¿Cuánto trabajo tenés que poner para sostenerlo? Y por ahí es más de lo que te gustaría, pero también te gusta tener un teatro, entonces uno va surfeando, ¿no? Hay épocas donde estás pasado y me gustaría hacer otras cosas, y hay épocas que las puedo hacer. Soy privilegiado, ¿no? Lo somos. Ya teniendo un techo, una casa, un trabajo que te gusta, ya... Hoy, en realidad siempre digo, teniendo salud, ¿viste? Ya es un montón. Bueno, eso. pero además trabajar de lo que a uno le gusta y le apasiona es un privilegio. Sí, obvio. ¿Tenés obsesiones? ¿Talks? Sí, quiero que todo funcione bien, o mejor dicho, como yo quiero, que eso por ahí es más difícil. Y más cuando trabajás con otros, ¿no? Que también piensan. ¿Te arrepentís de algo? Nada. En su momento lo hice todo con convicción, después con el paso del tiempo, pero no hay que mirar las cosas fuera de tiempo, las cosas tienen su momento, y en ese momento uno siempre va de frente y con lo que cree que es lo mejor. ¿Qué te reconcilia con la vida? Quedan 3, no te preocupes, ¿eh? Lo que más me
estoy pendiente o me hace reconciliar es la mirada que me devuelven mis hijos. Me parece que ahí hay, quiere decir que no me desvíe demasiado, ¿no? Porque el egoísmo o la búsqueda personal a veces puede alejarnos de nuestros hijos, y la mirada de nuestros hijos y que nos encuentran en el lugar indicado hace que no me desvíe mucho. Me voy a poner seria. ¿Qué es la muerte, Sebastián Leutrach? Una pena enorme. Nada, no sé. Es el dejar de estar con la persona que uno necesita, con la persona que uno quiere, y es una tristeza enorme que solo el tiempo nos permite sobrellevar. ¿Y la vida? Y la vida es una oportunidad que tenemos cada día, y que después de los 50 empiezas a vivir Ya no es la mitad. menos de la mitad, y que tenemos poco tiempo para perder. Entonces hay que enfocarse. Digamos, uno puede perder mucho tiempo pero después de los 50 hay que enfocarse. Hay que empezar a separar todo lo que no suma. De acá a 5 años, ¿qué hacemos? Teatro seguro, y empezar a preparar bien la salida del teatro. Me parece que... De acá a 10, entonces. Bueno, me parece que a veces salir bien es tan difícil como construir bien. Y de acá a 5 años, sí, tengo 57, a los 60, 62 empezar a A los planear. 65 te jubilas, ¿eh? No importa en qué fecha o en qué edad, sino cómo planificar esa salida va a ser un trabajo también. Digamos, envejecer y jubilarse en términos que no tienen fecha, digamos, no importa los 65, pero son leyes de vida, uno va quedando fuera de juego, va quedando añejo en su percepción, en todo lo que está pasando. Entonces, aprender a quienes hacemos tanta cosa, aprender a trasladar esa libido, esa energía hacia otros lugares, es un aprendizaje que es muy difícil, y me parece que es una tarea que en unos años voy a tener que abordar para estar bien también en la próxima década. Y la pregunta que amerita este podcast y esta especie de catálogo si existe la eternidad, ¿cómo te gustaría que te recuerden acá? Si existe la eternidad. No sé, no pienso en esas cosas. Soy muy terrenal, soy muy cerebral. ¿Cómo me recuerden? Como buen tipo. Lo fundamental. Sí. Sebastián Leutrach, sos un gran tipo, así que gracias por haber estado en Más Bien Comunicación y gracias por haber venido conmigo hoy a charlar sobre la vida. Bueno, gracias a vos. ¿Quién Un placer. soy?